Hola, soy Jorge Moreno, Eco Alfa 4 Foxtrot Whisky, y en este tutorial voy a comentar el contenido del artículo Acopladores, límites y pérdidas que se publica en el número de octubre de la revista Red de Aficionados de EURE. Utilizaré el texto que se publica en la citada revista como material soporte para este tutorial y seguiré exactamente la misma estructura, de manera que cualquiera podrá localizar fácilmente algún punto que le interese en particular dentro del tutorial. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. Muy bien, pues vamos a ver qué es y cómo funciona un acoplador. ¿De acuerdo? ¿Qué es un acoplador? Un acoplador es un transformador de impedancias. Todos sabéis que cuando tenemos una línea de transmisión conectada a una antena, pues tiene normalmente la mala costumbre de que la impedancia que vemos en este punto, en el punto de conexión de la línea de transmisión, no es exactamente 50 ohmios. Y a nuestros transmisores y a nuestros amplificadores lineales les gusta ver 50 ohmios. Y si no lo ven, se enfadan un poco, ¿no? Y empiezan a reducir la potencia. Bueno, pues cuando el nivel de la diferencia de el nivel de impedancias que vemos en el punto de entrada de la línea de transmisión y 50 ohmios es pequeña, pues bueno, perdemos un poquito de potencia y no pasa nada, ¿no? Cuando la diferencia empieza a ser importante, entonces debemos insertar un acoplador. Y un acoplador es un circuito eléctrico que está representado en esta caja que veis aquí, ¿verdad? Que está constituido por elementos reactivos. ¿Y qué son elementos reactivos? Elementos reactivos son bobinas, como esta de aquí, que es una bobina construida con tecnología casera, ¿no? Pero que funciona. Condensadores, como este veterano que tengo aquí, que es un condensador variable, pero que podría ser fijo. O bien, también se pueden construir elementos reactivos con líneas de transmisión, por ejemplo, trozos de línea de alimentación RG213 conectados de tal manera que funcionan como un condensador en la banda de 160 metros. Bien. ¿Y cómo hay que conectar estos elementos? Bueno, yo debo indicar que este tutorial no va de cálculo de acopladores, ¿no? Eso sería objeto de otro tutorial diferente. Este va de entender cómo funciona y cuáles son sus límites de funcionamiento. Pero bueno, conviene saber que dentro de un acoplador pues hay estos elementos reactivos que se conectan de diferentes formas, se pueden conectar de muchas maneras, pero las más frecuentes son estas cuatro que hay aquí, aunque hay más, como digo, la tipo L, la tipo Pi, la tipo T y la tipo serie paralelo. En el caso de la serie paralelo, estas bobinas no están acopladas, son bobinas independientes. Y entonces, incluso en este caso yo podría cambiar las capacidades, los condensadores por las bobinas, y cambiaríamos el tipo de acoplador, pero seguiría siendo, por ejemplo, en este caso, un acoplador en tipo Pi. Hay muchos tipos de acopladores de configuraciones. Bien, entonces, las tres últimas, y otras muchas, pero las tres últimas permiten acoplar cualquier carga. Es decir, por extraña que sea la impedancia que nos presenta la línea de alimentación, el acoplador la puede acoplar. Esto en teoría. En la práctica no siempre es posible, fundamentalmente por tres razones. O bien porque los elementos que sea necesario usar no se pueden construir porque tienen unos valores muy grandes, porque los elementos, caso de que se puedan construir, no superan los límites de potencia que nosotros estamos usando y se dañarían, o bien porque las pérdidas que introducen pues son muy elevadas, ¿no? Y esto es lo que vamos ahora mismo a considerar, ¿no? Cuáles son los límites y cuáles son las pérdidas de los acopladores, cómo se pueden evaluar. De acuerdo, yo voy a enseñar un vídeo que tengo aquí de qué fue lo que pasó
aquí está el vídeo, con este prototipo de acoplador. Aquí veis que ahí hay una línea balanceada, que es una línea de una G5RV, que yo estaba pues acoplando a los 50 ohmios de la línea de transmisión de mi equipo, y en particular de mi amplificador lineal. Entonces construí esto de aquí, y lo que veis a la derecha de vuestras imágenes son unos trocitos de línea de alimentación RG58 que funcionaban como condensadores. Entonces mirad lo que pasó cuando yo conecté el lineal, que solo tenía 650 vatios. ¿Veis? Se incendiaron. El dieléctrico se prendió, con llama y todo, o como si fuese una cerilla. ¿Y por qué? Porque superé el límite de trabajo del dieléctrico del RG58, ¿no? Luego lo cambié, utilicé un RG 213 y el acoplador funcionó bien, aunque tuvo otro problema que luego mencionaré. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tratar de comprender dónde están estos límites de los acopladores y por qué existen. ¿De acuerdo? Pues bien, allá vamos. Muy bien. Vamos a ver. En los 4 siguientes apartados, incluyendo este, yo me voy a detener en explicar conceptualmente de dónde vienen, de dónde derivan los límites de la potencia que podemos aplicar a los acopladores y cuáles son sus pérdidas. Pero no vamos a detenernos en saber cómo se calculan. De manera que las personas que estén interesadas solamente en tener una idea de por qué existen límites de potencia y pérdidas en los acopladores, pues les bastará con estos 4 apartados. Aquellas otras personas que estén interesados en poder calcularla, pues pueden seguir la segunda parte del tutorial, donde se explica un método de cálculo de cómo se hace esto. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Mirad, aquí en la figura 3 tenéis el ejemplo de un acoplador, aunque yo voy a desarrollar la explicación con un ejemplo, porque me parece más fácil de entender. Los conceptos que voy a mencionar son válidos para todos los acopladores y para todas las configuraciones, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a imaginar en nuestro ejemplo que queremos acoplar un transmisor de 100 vatios y 50 ohmios, como son todos, a una carga de 33 menos J183 ohmios. Ya sabéis que cuando la parte reactiva de una impedancia es negativa, esto quiere decir que es una carga capacitiva, ¿no? Esto sería una antena que tiene 33 ohmios de resistencia y menos 183 ohmios de reactancia capacitiva, ¿no? Es una antena que tiene toda la pinta de ser una antena corta. Bien, esto es la banda de 20 metros y entonces pues nosotros de alguna manera calculamos el valor de los condensadores y de la bobina, ¿no? Que son estos que hay aquí. 249 picofaradios, 13 picofaradios y 2 microhenrios. Utilizando la segunda parte, el método de la segunda parte del tutorial, nosotros podríamos calcular que la impedancia que ve el transmisor es muy próxima a 50 ohmios y el acoplador pues cumple su función, ¿verdad? También utilizando la segunda parte del tutorial, nosotros podríamos calcular las tensiones eficaces en ambos condensadores, que resultarían ser de 70,5 voltios y 323 voltios, y el valor de la corriente, de la intensidad eficaz que atraviesa la bobina, que es de 2,1 amperios. Aquí yo quiero aprovechar para mencionar un punto que es importante, ¿no? Como decía anteriormente, los acopladores están compuestos por elementos reactivos. Entonces, los elementos reactivos tienen la propiedad de que pueden elevar los niveles de tensión y los niveles de corriente muy por encima de los que nosotros estamos viendo a la entrada. Quiero decir con esto que nadie piense que si a la entrada de un acoplador hay 70 voltios, en todos los puntos del acoplador va a haber 70 voltios o menos, ni hablar. Aquí veis que en el condensador del lado antena hay una tensión de 323 voltios eficaces.
Y lo mismo pasa con la corriente. La corriente que atraviesa la bobina es mayor que la corriente de entrada, aunque aquí no está indicado el valor. Muy bien, pues ya digo que estos valores de las tensiones y las corrientes los hemos calculado siguiendo el método de la segunda parte, pero nosotros lo vamos a usar para comprender dónde está el límite de nuestro acoplador. Vamos allá. Vamos a ver la razón por la que los condensadores limitan la potencia máxima que podemos aplicar a un acoplador. Bien, todos sabemos que los condensadores están compuestos de dos placas y en medio hay un material que se llama dieléctrico, que es aislante, ¿no? Cuando aplicamos potencia al acoplador, en nuestros condensadores aparece una tensión eléctrica, ¿verdad? Bien, pues todos los dieléctricos tienen un campo eléctrico que se llama campo eléctrico de ruptura, superado el cual el dieléctrico se perfora, se ioniza y empieza a conducir la corriente eléctrica durante un momento. Es como un pequeño rayo. En un condensador de aire, pues después de ocurrir eso, pues parte del material de una placa se deposita en la otra y se deteriora un poco, ¿no? Y es más probable que las placas choquen o que el arco salte antes. En un condensador construido con línea de transmisión, como esta que está aquí, con 213, pues el dieléctrico es plástico. Cuando se perfora un dieléctrico de plástico, pues puede ocurrir algo un poco más complicado, ¿no? Lo hemos visto en el vídeo, se puede incendiar, ¿no? Puede provocar llamas. Ese es el problema. Entonces, en nuestro ejemplo vamos a suponer que utilizamos un condensador de aire, ¿no? El aire tiene un campo eléctrico máximo de ruptura de 3,1 kilovoltios por milímetro. Entonces, si suponemos que nuestras placas están separadas medio milímetro, la tensión máxima que podemos aplicar es de 1550 voltios. En nuestro caso, las dos tensiones de los dos condensadores, 70,5 y 323, están muy por debajo. Aunque estos valores no los podemos comparar. ¿Por qué? Porque estos son valores eficaces. Y sabemos que en la corriente alterna el valor de pico se alcanza a un valor que es 1,41 del valor eficaz. Quiero decir, tenemos que multiplicar los valores eficaces por 1,41, que es la raíz de 2, ¿no? Y entonces podremos calcular los números que vienen en el texto, 99,1 y 457, que son las tensiones pico que alcanzan los condensadores. Como están mucho más bajos, o mucho más bajas, son mucho más bajas las tensiones que los 1550 voltios, no hay problema de que salte algo. No salta el arco. Bien, en la segunda parte del tutorial incluso aprendemos a saber hasta dónde podemos incrementar el nivel de potencia para que el condensador no se dañe, ¿no? En este caso podríamos hacerlo y sería 24.000 vatios, un valor que para nosotros es impensable. Muy bien, pues vamos a ver qué pasa con las bobinas. Vamos allá. Vamos a ver ahora cómo imponen su límite las bobinas. Vamos a ver. Las bobinas están construidas de conductores reales. Y cuando digo reales quiero decir conductores que tienen un poco de resistencia. Poquita, pero la tienen. Entonces, como tienen un poco de resistencia, cuando pasa la corriente por ellos, pues se calienta, ¿verdad? Y ese calor que se desarrolla en la bobina, pues puede acabar dañando la cubierta del propio conductor, si es que la conservamos, o el soporte. Y de ahí deriva el límite. Entonces, ¿cómo se puede calcular? ¿Cómo se puede determinar? Pues veréis, existe una normativa para los cables que se utilizan para la frecuencia industrial, para 50 Hz, y que nos dice qué corriente máxima le podemos aplicar. Incluso establece una diferencia entre cables que van en un conducto y cables que están al aire, ¿no? Que están ventilados. Entonces nosotros podemos tomar los límites de los cables que están ventilados, porque nuestras bobinas de los acopladores no están
en un conducto y podemos tener en cuenta el efecto pelicular que, como sabéis, ocasiona un incremento de la resistencia de los cables, ¿no? Entonces podemos tomar los límites del cable a 50 Hz y podemos trasladarlo a 30 MHz incrementando la resistencia que tiene el cable, ¿no? Esto lo podemos hacer y en esto se basa el método que se describe en la segunda parte del tutorial, ¿no? Nosotros, para nuestro caso y para un hilo de cobre de 1,2 milímetros, la corriente máxima, la tenéis aquí, es de 5 amperios. Eso no es esto, esta bobina es mucho más bestia, ¿no? Esto aguantaría mucha más corriente. Es para una bobina, obviamente, más ligera, ¿no? Más pequeña, ¿no? Bueno, con nuestros 100 vatios, la corriente que circularía por ella es de 2,1 amperios, que está pues más o menos a la mitad de la intensidad máxima y estamos dentro del límite. En este caso basta que comparemos valores eficaces, no hay que traducirlo a los valores pico, ¿no? Porque los cálculos del calor disipado en la bobina se puede hacer con valores eficaces. Y de igual manera, como hicimos en el caso de los condensadores, también se puede calcular en estas condiciones, para esta frecuencia, para esta carga, ¿no? Cuál sería la potencia máxima que podíamos aplicar al acoplador, ¿no? Y resultaría ser de unos 600 vatios aproximadamente, 567 vatios, ¿no? Que bueno, está muy por encima de los 100 vatios que estamos usando, pero ya nos impondría alguna limitación si queremos usar un lineal, ¿no? Sobre todo si es un lineal que tenga más de 1000 vatios, ¿no? Entonces nos puede comprometer la supervivencia de la bobina, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a ver ahora el último concepto que nos queda en la primera parte del tutorial, que es la pérdida, ¿no? Aunque ya me imagino que muchos podréis intuir de dónde deriva. Vamos allá. Último punto de la primera parte del tutorial. Pérdidas. Vamos a ver. Cuando nosotros calculamos un acoplador y determinamos el valor de sus componentes, podemos considerar que tanto los condensadores como las bobinas no tienen resistencia. ¿Y eso por qué? Porque la reactancia va a ser mucho más elevada que la resistencia y por consiguiente no nos va a afectar a las condiciones de acoplo. Bien, ese supuesto en los condensadores los podemos mantener a todos los efectos. En el caso de las bobinas ya hemos visto que no. De hecho, el calor que se disipa en las bobinas condiciona su límite de utilización. ¿Y ese calor de dónde vale? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Pues no puede venir de otro lado que de la potencia que entrega el transmisor. Entonces todo el calor que se disipe en la bobina pues no se radia hacia la antena, no se transmite a la antena. ¿De acuerdo? Esto se puede calcular de una forma bastante simple, ¿no? En nuestro caso, la potencia que se disipa en la bobina es de 0,43 vatios, aproximadamente medio vatio, cosa que en HF, como es el ejemplo, 14 MHz, es algo que se puede absolutamente olvidar. No siempre es así. Cuando tratamos de acoplar una antena corta, pues es muy posible que en las bobinas aparezcan corrientes muy elevadas, que además de poner en riesgo su límite operativo, ocasionan pérdidas que son importantes, ¿no? O sea, ojo con el acoplo de antenas que tienen baja impedancia porque pueden ocasionar pérdidas importantes en los acopladores o que superemos el límite de utilización. Y aquí quiero hacer yo una puntualización, porque con mucha frecuencia pues suelo escuchar que las pérdidas y los límites de las bobinas de cargas y de los acopladores no importan cuando yo estoy funcionando en QRP o en potencias no muy altas, porque bueno, como
Como hay poca potencia, pues no se van a calentar y no pasa nada. No pasa nada. Mirad, supongamos que tenemos un acoplador que pierde 1 dB. Es un valor ya suficientemente importante como para no olvidarlo. 1 dB es el 20% de la potencia. 20% de la potencia. Entonces, si yo tengo una potencia de 1000 vatios, pues pierdo 200 vatios y me quedan 800. Todavía no está mal, ¿verdad? Si yo tengo 1 vatio, me quedo con 0,8 vatios. ¿Y cuál de las dos cosas es más importante? Pues hombre, lo más grave es lo segundo, ¿verdad? Porque si a mí con 1 vatio me cuesta trabajo llegar al nivel de ruido de mi corresponsal o por encima de la interferencia, pues con 0,8 vatios pues todavía es más difícil, mientras que el que tiene 800 vatios le queda un poco de margen. ¿De acuerdo? Esto se entiende muy bien con el dinero. Si yo tengo poco dinero, me hace mucho más daño perderlo que si tengo mucho. Y pierdo parte. Y pierdo parte. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a seguir ahora con la segunda parte del tutorial, que consiste en aprender a calcular todo esto. Yo os invito a que lo sigáis porque es bastante fácil. Se puede hacer con las fórmulas que se publican en el apéndice, y el que no le guste los cálculos con las calculadoras tiene una hoja de cálculo Excel que se publica en el área de descargas de URE y la podrá usar fácilmente. Además, enseña muchos conceptos que se pueden aplicar para otras cosas. ¿De acuerdo? Vamos allá. Bueno, vamos a aprender un método para analizar lo que ocurre dentro de un acoplador como este, ¿no? Aunque el método vale para cualquier acoplador, incluso para los que nosotros podamos construir, al menos una buena parte de él. Entonces, este es un acoplador de modelo T, como el caso C de la figura 2, cuyo esquema está representado en esta figura. Aquí veis los dos condensadores, el llamado condensador del transmisor, el llamado condensador de antena y el inductor. ¿De acuerdo? Entonces, los condensadores son variables de eje centrado. Esto es importante, porque si el eje está centrado, la capacidad del condensador es lineal con el ángulo de las placas. El inductor tiene un conmutador con varias posiciones y en cada una de ellas se cortocircuita la segunda parte del inductor. Ya lo veremos con más detalle. ¿Qué más cosas? Aquí están representadas las tensiones y las corrientes en todos los elementos. Y además, yo he añadido 4 secciones en el circuito. Esta sección de aquí es la entrada, ¿verdad? Donde conectamos el transmisor. Entonces, la impedancia que se ve hacia la derecha se llama impedancia de entrada. Esta es la impedancia de salida, la impedancia que se ve hacia la línea de transmisión, la que nos está presentando a la línea de transmisión, que será la impedancia de carga. Y he definido aquí un par de secciones intermedias que se llaman A y B. Entonces, ZA es la impedancia que se ve desde este corte hacia la derecha, y análogamente ZB la impedancia que se ve desde este corte hacia la derecha. Bien, en cada una de las secciones hay una impedancia asociada, que luego la veremos con un poco más de detalle, que es la que se ve hacia la izquierda. O sea, si yo corto, por ejemplo, por aquí, yo puedo medir la impedancia que vemos hacia la derecha y puedo medir la impedancia que se ve hacia la izquierda. Entonces, en cada una de las secciones, la impedancia que se ve hacia la izquierda la vamos a escribir con un asterisco, ¿no? Se suele decir prima, ¿no? De manera que Z'A es la impedancia que se ve en esta sección, pero hacia la izquierda. ¿Vale? Bueno, entonces, nuestro acoplador y todos los datos, tensiones, corrientes,
e impedancias que podemos definir en él. Ahora, nosotros vamos a seguir un método que tiene 8 puntos, que nos va a conducir a calcular la impedancia de carga que no las conocemos. Si estamos trabajando por debajo de los límites, cuál es la potencia máxima que podemos aplicar, y cuál es la pérdida de nuestro acoplador. Todo eso lo vamos a poder calcular nosotros sin grandes dificultades. Para eso tenemos que seguir este método que tiene 8 pasos. Primero calibraremos el acoplador, que significa determinar cuál es el valor de las capacidades del inductor, de la bobina, cuando hemos elegido una posición concreta del acoplador. Segundo paso, ajustamos el acoplador con baja potencia a la frecuencia de trabajo, que nosotros hemos elegido 7.1 MHz, la banda de 40 metros, pues nosotros ajustaremos el acoplador para una ROE lo más próxima a 1 que sea posible. Ese es el punto 2. Y determinaremos la posición de las escalas. Luego calcularemos con la posición de las escalas, en las que se consigue el ajuste, calcularemos los valores de los condensadores. ¿Qué capacidad tiene CT, qué capacidad tiene CA y qué autoinducción tiene LV? Ese es el paso 3. El paso 4 es transformar las capacidades y la autoinducción en impedancia, ¿no? Y para eso tendremos que utilizar la frecuencia de trabajo, 7.1 MHz. Cuando tengamos todos estos datos, podremos calcular la impedancia de carga. Fijaos, estamos utilizando el acoplador para medir, para evaluar la impedancia que nos está presentando la línea de alimentación. Posteriormente, una vez que tengamos eso, podemos calcular las tensiones y las corrientes en todos los elementos, de manera que luego la podemos utilizar para compararla con las tensiones máximas que pueden soportar, ¿no? Que también la vamos a calcular. Vamos a calcular las tensiones máximas de los condensadores y la corriente máxima del inductor, ¿no? Este es el paso 7. Y finalmente el paso 8, bueno, en el paso 7 también vamos a calcular la potencia máxima que podemos aplicar al acoplador en las condiciones concretas de acoplo y en la frecuencia de operación sin que superemos los límites de sus elementos. Y finalmente podremos evaluar la pérdida. Bueno, todo eso lo vamos a poder hacer siguiendo este proceso de 8 puntos y utilizando las fórmulas que hay en el apéndice, que empiezan aquí, ¿no? Y están numeradas todas con una letra de fórmula y un numerito. Y hay un dibujo donde viene a decir qué es lo que calcula, y todos los datos que son necesarios, ¿no? Entonces, todas las fórmulas están agrupadas en un apéndice, pero en la web de URE, en el área de descargas, tenéis esta hoja de cálculo que podéis usar para resolver la fórmula sin necesidad de picar los datos en una calculadora, ¿no? Entonces, introduciendo los datos aquí, en los cuadros que no están sombreados, aquí aparecerán los resultados que iremos utilizando sucesivamente para conseguir calcular todo lo que yo he dicho. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos allá. Vamos a empezar. Calibrar el acoplador significa poder determinar el valor de la capacidad de los condensadores simplemente mirando la escala, ¿verdad?, de los mandos. Y también poder determinar la autoinducción del inductor a través de la posición del conmutador. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues hay dos métodos. El primero, el mejor, pues es medirlo y construir una tabla donde se escriba una correspondencia entre posición de la escala y valor de la capacidad
o del inductor. Y eso se puede hacer con un equipo como este, que es un medidor de antenas o un analizador vectorial, que pues permite hacer esa medida con un poquito de cuidado, pues se puede hacer. O se puede hacer con un equipo un poco más veterano, que ya es una pieza de museo, que es esto, que es un medidor por mínimo, claro, con la ayuda de un receptor calibrado como el que tenemos nosotros en nuestra estación, porque la precisión de la frecuencia, de la lectura de frecuencia de esto, pues es muy pequeña, o muy, digamos, muy inexacta, pero se puede hacer. Eso es. Hay otros métodos también, incluso algunos de ellos bastante ingeniosos que no requieren mucha instrumentación. Pero hay que tener un poco de cuidado, un poco de paciencia y no todo el mundo está dispuesto pues, a esa dosis de paciencia. Alternativamente, se puede calibrar el acoplador con esto. Un calibrador que sirve para medir las dimensiones de los elementos. Entonces, a través de las dimensiones de los elementos se pueden determinar su valor. ¿De acuerdo? Esta herramienta que os acabo de mostrar es un calibrador que permite medir longitudes y espesores de una chapa con precisiones de décimas de milímetro, ¿vale? Y es relativamente barato y se puede encontrar en cualquier tienda. Bueno, pues vamos allá. Vamos a ver eso. Vamos a ver cómo se hace todo esto. Para poder determinar la capacidad de los condensadores necesitamos calibrar las escalas. Primero tenemos que fijarnos en cómo está dibujada la escala. La escala tiene una primera posición, que es un 0, ¿no? Aquí es importante que cuando el mando esté en la posición del 0, las placas de los condensadores estén, no sé si la cámara lo va a captar, estén totalmente extraídas de las placas interiores. Y luego tendrá un índice, un número máximo, que será cuando las placas están totalmente introducidas en las placas fijas, y unos valores intermedios, ¿verdad? Que en este modelo está de media unidad en media unidad, 4, 4,5, 5, 5,5, aunque realmente podremos apreciar hasta cuartos de unidades. Y en cuanto a las dimensiones que necesitaremos para calcular la capacidad de los condensadores, son las que indican esta figura que está incluida en el apéndice del documento, ¿verdad? Entonces necesitamos el radio externo de las placas móviles, el radio interno de las placas móviles, necesitamos la distancia entre las placas exteriores, que pueden ser dos placas móviles o dos placas fijas, necesitamos el grosor de las placas, esa es la medida más importante, bueno, más importante, no, importantes son todas, quiero decir, la que hay que tomar con un mayor cuidado, porque si aquí nos equivocamos, daos cuenta que los calibradores nos dan décimas de milímetros, si aquí nos equivocamos y redondeamos rápidamente la décima de milímetro a un valor incorrecto, entonces las lecturas van a ser incorrectas, ¿no? Y finalmente necesitamos el número de placas, que tiene que ser un número impar. Con estos datos ya veremos cómo calculamos la capacidad de los condensadores. ¿De acuerdo? Venga, vamos a continuar. Vamos a ver ahora qué debemos hacer para calibrar el mando del conmutador del inductor. Bien, pues para las posiciones que necesitemos, que podrán ser las que sean, ¿no? Y yo he conseguido el acoplo en el ejemplo, que es un ejemplo práctico, no lo he dicho al principio, pero este es un ejemplo práctico, lo que ocurre en la antena que yo tengo. Entonces, yo he conseguido el acoplo en la posición G. Antes de ver lo que necesitamos medir en el inductor, yo quiero remarcar un punto importante, o muy importante.
Vuelvo al dibujo del esquema. Fijaos, el inductor está dividido por el conmutador en dos secciones. La de arriba que llamamos sección 1 y la de abajo que llamamos sección 2. La sección 1 no está en cortocircuito. No está en cortocircuito, de forma que la corriente que se deriva por aquí atravesará la bobina, vendrá por aquí y continuará por aquí. ¿De acuerdo? La sección 2 está en cortocircuito. Alguien puede pensar, bueno, pues como está en cortocircuito, olvidémosla, porque no influye. Pues no, sí que influye y puede influir bastante. Por lo siguiente, la corriente que circula por la sección 1 y que se deriva por aquí induce una corriente inducida en la sección 2. Y esa corriente inducida tiene dos efectos. En primer lugar, interactúa con la sección 1 y condiciona la autoinducción total. Efecto número 1. Efecto número 2. Esta corriente contribuirá a las pérdidas totales del inductor y habrá que tenerlo en cuenta para el cálculo de las pérdidas. Por consiguiente, no podemos olvidar la sección 2. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver los datos que necesitamos medir dentro del acoplador, en el inductor. Vamos a ver, aquí. A ver si yo consigo enfrentarlo a la cámara. Primero, esto que voy a contar se puede aplicar siempre que nuestra bobina sea una bobina de espaciado constante, es decir, la distancia entre las espiras es la misma en toda la bobina. Eso suele ocurrir en la mayoría, Por consiguiente, no introduce ninguna limitación importante, salvo en casos muy raros, ¿no? ¿Qué necesitamos medir? Pues poquitas cosas. El diámetro de la bobina, el diámetro del conductor y para cada una de las secciones la longitud y el número de espiras. Y también la longitud total de la bobina y el número de espiras total. Pero bueno, esto será la suma de las dos secciones, ¿verdad? Bueno, pues con esos datos veremos que podemos calcular la autoinducción. Enseguida lo vamos a ver. Vamos a ver cómo determinamos la capacidad de los condensadores del lado transmisión y lado antena a partir de las lecturas de los mandos correspondientes. En el caso del ejemplo, el mando del condensador lado transmisor marcaba 1,75 y el lado antena marcaba 5,5. ¿De acuerdo? Por otra parte, cuando tomamos las medidas, bueno, pues las medidas que resultaron están anotadas aquí, en esta tabla. La tabla A de, a su vez, la tabla 1, ¿verdad? Aquí están las medidas de los condensadores, que como son iguales, solamente hay una. Bien, vamos a utilizar entonces la hoja de cálculo para hacer el cálculo de la capacidad de ambos condensadores y utilizaremos la fórmula 1, 2 y 3 del anexo, que son estas que están aquí. Bien, vamos a poner aquí las medidas. Radio exterior, 14 milímetros. Radio interior, 7 milímetros. Número de placas, 39. Distancia entre las placas externas, 31. Espesor de las placas, 0,4. Aquí está. Capacidad máxima con placas totalmente introducidas, capacidad mínima con placas totalmente extraídas. Posiciones 0 y 10. Ya digo, esto se hace con esta. Estas fórmulas son aproximadas, no son exactas, son aproximadas, pero dan un suficiente nivel de aproximación. Se pueden usar siempre que la capacidad máxima esté comprendida entre 75 y 1200 picofaradios. Muy bien, pues vamos ahora a determinar entonces la capacidad de ambos condensadores. Ya podemos usar estos valores
y los colocamos aquí, 210 y 18. Aquí ponemos el número total de divisiones de la escala, que son 10. Y aquí, primero, el condensador del lado transmisor marcaba 1,75. Bien, pues la fórmula 3, que es esta de aquí, nos da la capacidad, 52 picofaradios. Condensador del lado antena, 5,5, 124. Pues ya tenemos la capacidad de los dos condensadores y las anotaríamos en esta tabla. La tabla D, de a su vez la tabla 1 y la tabla C de la tabla 1. 52 y 124. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos por lo siguiente. Vamos a ver cómo se determina la autoinducción resultante de nuestro inductor a partir de los datos asociados a la posición G del conmutador. Los datos que medimos nosotros en la posición G del conmutador son los que se incluyen en la tabla 2A. Son estos de aquí. Bien, para hacerlo vamos a utilizar las fórmulas 5, 6, 7 y 8 del apéndice, utilizando la hoja de cálculo. Hay dos fórmulas que se utilizan para calcular la autoinducción y debemos utilizar la siguiente regla. Si al dividir la longitud de la bobina entre su diámetro el resultado es mayor o igual que 0 y menor que 0,4, si ese es el caso, debemos utilizar la fórmula 5. Si por el contrario, al dividir ambas cantidades el resultado es igual o mayor que 0,4, debemos utilizar la fórmula 6. ¿De acuerdo? Bueno, la hoja de cálculo lo hace automáticamente, no tenemos que preocuparnos de eso. Vamos allá. Longitud de la sección 1, 15,1. Diámetro, 75,4. Diámetro del hilo, 1,3. Todos son milímetros. Número de espiras, 6. Bien. Vamos a ver si están bien. 74, no, esto está mal. 75,4. 15,1, 75,4, 1,36. Ahora también. Bueno, autoinducción, 5,33. Perfecto. Vamos a calcular la sección 2. Este dato ahora es 40,1. Este está bien y este es 16 espiras. Resultado 19,39, que vamos a aproximar por 19,4 para manejar siempre números de 3 cifras. No tiene sentido utilizar números de más cifras. Y finalmente, para la bobina completa, 55,2, 22 espiras, 30,44, que aproximamos con 30,4. Ya tenemos las autoinducciones de la sección 1, sección 2 y bobina completa. Vamos a calcular ahora un coeficiente intermedio que se llama el factor de acoplamiento, que es la interacción que existe entre las secciones 1 y 2. Eso se hace con la fórmula 7 y se usan estos tres datos, L, L1 y L2. Vamos allá. L, la autoinducción total, ¿cuánto es? 30,4. L1, 5,33. L2, 19,4. A ver, ¿está bien esto? Creo que sí. Bueno. Coeficiente de acoplamiento, 0,57. Bueno, valor intermedio, entre 0 y 1.
Y finalmente, conociendo el coeficiente de acoplamiento y la autoinducción de la sección L1, que es la fórmula 8, vamos a calcular la autoinducción resultante. Aquí estamos. L1, 5,33. Coeficiente de acoplamiento, 0,57. Resultado, 3,6 microhenrios. 3,6 microhenrios. Dato interesante. Fijaos en una cosa. La autoinducción del inductor completo con la sección de 2 en cortocircuito es menor que la autoinducción de la sección 1. O sea, el hecho de tener la sección 2 en cortocircuito nos reduce la autoinducción total. Por eso yo decía que era importante considerar este dato. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues entonces vamos al siguiente apartado. Muy bien, pues ya tenemos el valor de la capacidad del condensador lado transmisor, la capacidad del condensador lado antena y la autoinducción del inductor. Estamos en condiciones de calcular las impedancias de estos tres elementos, que serán impedancias puramente reactivas, porque son elementos reactivos. Vamos a utilizar para ello las fórmulas 12 y 13 del apéndice, utilizando a su vez la hoja Excel. Empezamos con el inductor. Frecuencia de trabajo, 7,1 MHz. Autoinducción, 3,6. ¡Hala! Ya lo tenemos aquí. Redondeado, más J 160 ohmios. Positivo porque es una reactancia que deriva de una bobina. ¿De acuerdo? Bueno, misma cosa para los condensadores. Frecuencia de trabajo. Fórmula 13. 7,1. Capacidad. Condensador lado transmisor. 52 picofaradios. Ahí está. Redondeado. Menos J 431 ohmios. Reactancia que deriva de un condensador. Valor negativo. Y de igual manera, para el condensador lado antena, tenemos una impedancia de menos J 181. ¿De acuerdo? Pues ya está. Siguiente paso. Muy bien, pues vamos a ver, a partir de lo que ya conocemos, que son las impedancias de los dos condensadores y del inductor, vamos a calcular la impedancia de carga, es decir, la impedancia que está viendo el acoplador en la línea de transmisión, la que hemos acoplado pero que no sabemos cuánto vale. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues lo hacemos calculando la impedancia que se vería en el conector de salida del acoplador. O sea, suponemos que el transmisor está conectado, sigue conectado, y nosotros queremos saber la impedancia que se ve desde aquí. Eso se puede calcular bastante fácilmente. Para ello tenemos que recurrir a dos propiedades de las redes eléctricas que yo voy a explicar con la ayuda de la figura 4. Vamos a ver, primera propiedad. Yo quiero calcular la impedancia que se ve desde aquí hacia adentro, ¿verdad? Bueno, pues yo lo que hago es, el generador lo pongo en cortocircuito, como si no existiese, lo sustituyo por un cable. Y ahora voy combinando las impedancias que tiene el circuito hasta reducirla a una única impedancia aquí. En nuestro caso, combinaré estas dos impedancias en serie con esta otra que está en paralelo, y el resultado la combinaré nuevamente con esta que está en serie, y esa será la que yo veré hacia la izquierda. Bien, enseguida lo vamos a hacer. Segunda propiedad. Cuando existe condición de acoplo, insisto, cuando existe condición de acoplo, y en este caso ocurre
porque hemos ajustado el acoplador con los valores correctos para que la ROE sea muy próxima a 1. Si yo corto el circuito por cualquier parte, la impedancia que se ve hacia la derecha es conjugada de la que se ve hacia la izquierda. ¿Y qué significa conjugada? Pues significa que tienen la misma resistencia y reactancias iguales en valor absoluto, pero de signo contrario. Una es positiva y la otra es negativa. ¿Vale? En la notación, las impedancias que son conjugadas se representan con un asterisco. O sea, yo tengo una impedancia Z y su conjugada se anota como Z asterisco. Vamos allá. Entonces, yo voy a hacer este cálculo con la ayuda de esta figurita, que es otra vez el esquema del acoplador, donde aparecen ya los valores de las impedancias, y con ayuda de mi hoja de cálculo para no tener que usar la calculadora, aunque se podría hacer con una calculadora. Primero, las dos impedancias que están en serie, la del generador más la del condensador del transmisor. Vale. 50, 0, 0, menos 431. Resultado, bueno, para esto no hace falta hoja de cálculo. 50 menos J, 431, porque están en serie y se calcula con mucha facilidad. Y ahora yo voy a combinar esta impedancia con esta, pero en paralelo. En este caso utilizo estas dos fórmulas, que son un poquito más complicadas, pero para eso tenemos nuestra hoja de cálculo. Entonces aquí pongo 50, la impedancia que acabamos de calcular, menos 431, y ahora la impedancia de nuestro inductor, que está en paralelo. 0, 160 positivo porque es una bobina. Resultado, aquí lo tenéis. 16,9 más J251, en números redondos, ohmios. Una impedancia que tiene reactancia positiva, luego tiene un carácter de bobina, combinada con una resistencia. Muy bien, y entonces ya tenemos la que se ve desde aquí a la izquierda. Solamente nos resta sumarla con esta para poder saber qué impedancia se ve hacia acá. Bueno, pues vamos a usar otra vez las fórmulas 14 y 15, pero con los nuevos datos. Entonces aquí habrá 16,9, esto es lo que acabamos de calcular, 251, 0, 0 y 100 menos 181, que es el condensador de antena. Resultado, 16,9 más J70 ohmios, que es la impedancia que se ve desde aquí. Bueno, pero esa no es la impedancia de carga. La impedancia de carga es la que se ve hacia la derecha. Aquí echamos mano de la segunda propiedad. Ambas impedancias serán conjugadas, lo tenéis escrito aquí. La impedancia de carga será 16,9 menos J70 ohmios. En esta tabla, que es la tabla 4, tenéis anotados todos los resultados intermedios. ¿De acuerdo? Vamos a continuar, ya estamos más cerca. Bueno, pues conocidas las impedancias en los diferentes elementos del acoplador y en las secciones que hemos definido, vamos a calcular las tensiones y las corrientes en todas ellas, ¿no? Realmente las tensiones y las corrientes eficaces. Para ello no vamos a utilizar otra cosa que la ley de Ohm en corriente alterna, ¿no?, que se establece con los módulos. No vamos a utilizar para nada las fases, nos basta con utilizar los módulos de las tensiones y las corrientes y las impedancias. Vamos allá. Sabemos que el transmisor entrega 100 vatios a una carga adaptada. Como esto está adaptado, para allá circularán 100 vatios, ¿no? Entonces, nosotros podemos calcular fácilmente, mediante la fórmula 21, la corriente que entra en el acoplador a partir de la resistencia que está viendo
50 ohmios y la potencia que estamos comunicando al acoplador, que estamos inyectando. 1,41 amperios. Bien, y por poco más también podemos calcular a través de la fórmula 19 la tensión en el acoplador, porque entran 1,41 amperios sobre 50 ohmios, ¿verdad? Luego la tensión serán 70,5 voltios. Ya tenemos corriente y tensión en la entrada. Ahora vamos a calcular la tensión en este condensador, cuya impedancia la conocemos, reactiva. Menos J 431. ¿Qué hacemos? Muy fácil, utilizamos esta fórmula, la 19. De nuevo, conocemos la corriente, pero aquí el módulo de la impedancia 431, 608 voltios. Está soportando el condensador. ¿Qué más? Ahora queremos calcular la tensión aquí, que será igual que la tensión aquí, porque esto es un trozo de cable, esto es un trozo de cobre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Conocemos la corriente. Pues si conocemos la impedancia, que la conocemos, está aquí, ¿veis? En esta sección la impedancia que se ve es esta. No tenemos más que calcular el módulo. 50. Vamos a ver, no me quiero equivocar. J431. Luego aquí tenemos que poner 431. Y aquí está el módulo de la impedancia. Entonces, para calcular la tensión, nuevamente la fórmula 19. Aquí ponemos 434, que es número redondo, pues ya sabéis que estamos redondeando con 3 cifras significativas. Listo, 612 voltios. Aquí tenemos 612 voltios. Ya podemos calcular esta corriente y esta corriente de aquí. Aplicando nuevamente la ley de Ohm. En este caso, con la fórmula 20. Conocemos la tensión, 612 voltios. Conocemos la impedancia. En el caso del inductor, 160 ohmios, porque es reactiva pura, no tenemos que hacer nada. Luego la tensión en el inductor son 382, 300, demonios, si fuese esto reventaba, 3,82 amperios. 3,82 amperios. Bien, y la corriente que va hacia allá, la que se deriva hacia la carga que atraviesa este condensador, ¿cuánto será? La misma historia. Calculamos el módulo de esta impedancia. 16,9 menos J, 251. Vamos allá. 16,9, está bien, menos 251. Listo. Aproximadamente 252. Pues para calcular la corriente utilizaremos esta fórmula, la fórmula 20, ¿no? Conocemos la tensión y aquí tenemos que poner este valor, 252. 252. Listo. Ahora, 200, otra vez, me gustan las corrientes altas, ¿eh? Si fuesen 240 amperios también reventaba. 2,43 amperios. Es la corriente que se deriva hacia allá. 2,43 amperios. Bien, pues como conocemos la corriente que va por aquí, podemos calcular fácilmente esta tensión. Otra vez la ley de Ohm, la fórmula 19, pero aquí tenemos que sustituir este valor por el que acabamos de calcular. 2,43. 2,43 y la impedancia, el módulo de la impedancia, 181, que es reactiva pura. 181. Listo. Tensión, 440 voltios. Tampoco está mal. Mejor no tocarlo cuando está funcionando. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora solamente nos queda ya, conocemos la corriente que va por la carga, nos queda calcular la tensión aquí, nuevamente la ley de Ohm. Conocemos la corriente y conocemos la impedancia, pero necesitamos calcular el módulo. 16,9 menos J70. Vamos allá. 16,9 menos 70. Lo
el módulo de esta impedancia son 72 ohmios, que introducidas aquí en la fórmula 19, 72 ohmios, pues me va a dar inmediatamente la tensión en la carga. 175 voltios es la tensión que hay aquí. Ya está todo. Bueno, todo no, falta una cosa, que tenemos que recurrir a la fórmula 9. La corriente que circula por este devanado, por el que está en cortocircuito. Para eso usamos la fórmula 9, que nos permite calcular la corriente aquí, conocida la corriente aquí. Vamos a completar los datos. L1, 5,33 microhenrios. L2, 19,4 microhenrios. Coeficiente de acoplamiento 0,57. Corriente y 1. Si recuerdo bien, 3,82. ¡Hala! Aquí la tenéis. 1,14 amperios. Es la corriente que circula por aquí, por este devanado. Luego la utilizaremos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ya conocemos las corrientes y las tensiones en todos los elementos. Y bueno, si lo hacemos con cuidado no nos equivocamos. No obstante, podemos hacer algo para comprobar que es correcto, que además tiene un sentido físico que nos ayuda a comprender todo esto. Como estos elementos, por el momento, hemos considerado que no tienen resistencia, quiere decir que la potencia que inyectamos aquí tiene que ser la potencia que se disipa en la carga, ¿verdad? ¿Y cómo se puede calcular la potencia que se disipa en la carga? Conocemos la corriente y conocemos la resistencia. Pues simplemente tenemos que aplicar la fórmula 22. ¿Cuál es la resistencia? A ver, no me quiero equivocar. 16,9. Pues ponemos aquí en la fórmula 22 16,9. ¿Y cuál es la intensidad? Creo recordar que 2,43 amperios. Listo, fijaos, 99,8, prácticamente 100 vatios. ¿Qué quiere esto decir? Que hemos hecho bien el cálculo, porque entonces la potencia que se disipa en la carga es la que inyecta el transmisor. Alguien puede decir, oye, no es igual, es un poquito menor. Bueno, esto deriva de que hemos redondeado un poco las cantidades, ¿no? Acordáis que yo he ido despreciando cifras decimales, si no nos saldría clavado, ¿eh? Porque los elementos reactivos no tienen resistencia. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a calcular ahora si nuestro acoplador está funcionando por debajo del límite de seguridad para los condensadores y para la bobina. Y caso de ser así, calcularemos en cuánto podemos incrementar la potencia para no causarle daño. ¿De acuerdo? Vamos allá. Venga. Entonces, vamos a utilizar la fórmula 4 para calcular la tensión máxima que pueden soportar los condensadores, que va a ser la misma para los dos porque son iguales. Bien, vamos a ver aquí. Fórmula 4. Número de placas, 39. Distancia entre las placas exteriores, la cara externa, 31 milímetros. Espesor de la placa, 0,4. Y finalmente el campo eléctrico de ruptura del aire, porque el condensador es de aire, 3,1 kilovoltios por milímetro. Listo, 888 voltios. ¿De acuerdo? Vamos con la bobina. Diámetro del hilo, 1,3. Conductividad del material, 1,75 por 10 elevado a menos 8. Permeabilidad magnética del material. ¡Ojo! La permeabilidad magnética del conductor, no del núcleo de la bobina. Bueno, pero es la misma, ¿eh? Es la misma porque los conductores normales son diamagnéticos. 1,26 por elevado a menos 6. Listo. Frecuencia 1,1. Listo. Aquí está. 6,24 amperios. Es la máxima corriente que admite la bobina, en sus dos devanados. Muy bien, pues ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es que nos
Ponemos una tablita con la tensión máxima de los condensadores y la tensión que soporta y vemos que ambos están por debajo del límite, aunque el más crítico es el CT, el del lado transmisor. Y en la bobina, pues también vemos que está por debajo de los límites, ¿no? Y el más crítico es el devanado que no está en cortocircuito. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces solamente nos queda calcular hasta dónde podemos incrementar el nivel de potencia sin causar daño. Y eso se calcula con las fórmulas 23 y 24. La fórmula 23 se aplica a los condensadores. Empecemos con el primero. Este está soportando 608 voltios para 100 vatios, que lo tenemos que poner aquí. Y la tensión máxima que soporta son 888. Ahí está. 213 vatios es la máxima potencia que podemos aplicar sin dañar al condensador del lado transmisor. Y si aquí ponemos la tensión que soporta el otro condensador, pues podemos ver que en este caso podríamos aplicar hasta 407 vatios, pero el otro nos está limitando más. Bien, la bobina. ¿Qué corriente está soportando el devanado 1? El devanado 1 está soportando 308. Me siguen gustando las corrientes altas. 300 amperios. Esto es una barbaridad. 3.82 amperios. Aquí está. Potencia para esta corriente, 100 vatios. ¿Y cuánto soportan? Lo hemos calculado y es 624. 624, no 324. 624. Ahora, aquí está. 267 vatios. Y si colocamos aquí la corriente, el 1,14 del segundo devanado, del que está en cortocircuito, la potencia es mucho mayor, 296 vatios. Entonces, ¿qué hacemos? Pues muy fácil, colocamos estos valores en una tablita y nos quedamos con el más pequeño, que es este. Luego, en estas condiciones de acoplo, podríamos utilizar como máximo 213 vatios. Si incrementamos la potencia por encima de este valor, nos va a saltar el arco en el condensador del lado transmisor. Esta es la conclusión. ¿De acuerdo? Continuemos. Bien, ya solo resta calcular las pérdidas del acoplador, que además son bastante fáciles de calcular. Sabemos que las pérdidas en el acoplador se producen en la bobina, porque tiene un poquito de resistencia y entonces cuando circula la corriente, pues se calienta. Y esa potencia que se emplea en calentar la bobina es en detrimento de la que va hacia la antena. Vamos a calcularlas. Diámetro del conductor 1,3. Conductividad del material conductor 1,75 por 10 a la menos 8. Permeabilidad magnética 1,26 por 10 a la menos 6. Frecuencia 7,1 MHz. Piras del devanado que no está en cortocircuito 6. Diámetro de la bobina 75,4. Longitud de esta sección 15,1. Corriente que atraviesa esta sección 3,82 amperios. El resultado 3,56 vatios. Muy bien. Ahora vamos a ver en la sección que está en cortocircuito, ya lo he dicho varias veces, ¿no? Aunque esté en cortocircuito, circula corriente, se calienta un poco y contribuye a las pérdidas. Aquí 16 espiras y su longitud es de 40,1. Bien. Y su corriente es de 1,1. Total 0,85 vatios. ¿Qué hacemos entonces? Pues simplemente sumamos las dos, está en esta tablita. Sumamos este valor y estas son las pérdidas del acoplador. 4,41 vatios. 4,5 vatios, números redondos.
acuerdo? Podemos calcular en decibelios. La pérdida se corresponde con 0,2 dB, que no es poco, tampoco un valor exagerado, ¿no? Es del orden de la que puede esperarse de cualquier acoplador que funcione en condiciones normales de funcionamiento. Muy bien, pues ya nos quedan solamente unas conclusiones. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos aprendido. Primero hemos aprendido que los acopladores, que la mayoría ya sabía lo que era, tienen límites en cuanto a la potencia máxima que le podemos aplicar. Y hemos aprendido a identificar de dónde vienen esos límites. En primer lugar, esos límites vienen de los condensadores que utilizan para conseguir el acoplo. ¿Por qué? Porque cuando superamos un nivel de potencia, la tensión entre las placas del condensador es tan elevada que provoca arco y daña el condensador. Si utilizamos condensadores hechos con dieléctrico plástico, como por ejemplo el que se puede construir con trozos de líneas de transmisión, la cosa puede ser hasta peor, porque el dieléctrico se puede incendiar, puede provocar llama y nos puede provocar un accidente. Hemos mostrado un vídeo donde aparece esto. ¿Qué más? Límite de las bobinas. Las bobinas se calientan porque por ellas circula corriente. Esa corriente provoca calor y cuando el calor es excesivo puede dañar la cubierta del conductor, caso de que la conservemos como en este caso, o bien su soporte. En un caso extremo también puede provocar pues un accidente porque puede ocasionar llama y provocar un incendio. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que hemos aprendido, límites de los acopladores. Lo segundo es que tienen pérdidas. Todos los acopladores tienen pérdidas. Pero estas pérdidas dependen de las condiciones de acoplo. No siempre las pérdidas no son constantes, no tienen una pérdida fija, no. Depende de lo que estemos acoplando. Cuando el acoplo es relativamente fácil, las pérdidas son pequeñas, ¿no? Y son del orden de 0,2, 0,3, 0,4 dB, ¿no? Que son cosas tolerables. Si tratamos de acoplar cosas muy bestias, como antenas muy cortas, por ejemplo de 80 metros o de 160 metros, entonces las corrientes que circulan por las bobinas del acoplador pueden ser tan elevadas que ocasionen pérdidas importantes. Y entonces ya nos podemos dejar una parte importante de la potencia en nuestro acoplador. Eso es lo segundo que hemos aprendido. Estas pérdidas son, si cabe, tanto más importantes cuanto más bajo es el nivel de potencia. Esto es algo que muchas veces no se entiende bien, porque si tenemos poca potencia, mejor no la desperdiciemos en calentar el acoplador, porque la necesitamos para superar el ruido y poder establecer el contacto o la interferencia. ¿Qué más hemos aprendido? Bueno, hemos aprendido incluso con cierto detalle a calcular un montón de cosas para un acoplador como este, ¿no? Aunque realmente el método que utilizamos vale para cualquier otro acoplador, incluso para acopladores que nosotros podamos construir, ¿no? Y hemos aprendido a calcular la impedancia de carga, la impedancia, las tensiones y las corrientes en el interior del acoplador, los límites, si estamos por debajo de los límites o no, incluso las potencias máximas que podemos aplicarle. Un montón de cosas que podemos conocer del acoplador. ¿De acuerdo? Y ya está. Entonces yo espero que esto sea útil para aquellos que están interesados en los acopladores, que son artilugios bastante interesantes, en los que todavía tenemos la oportunidad de hacer cosas. Y nada más. Ya digo, espero que os haya resultado de interés y yo os espero en el siguiente tutorial. Cualquier pregunta o cualquier sugerencia que me queráis hacer, podéis enviarla al correo electrónico que aparece en la pantalla. Pues un saludo para todas, para todos y nos vemos en el siguiente tutorial.